La iniciación de los estudiantes al álgebra representa muchas veces un reto tanto para el maestro como para los estudiantes, debido a la cantidad de trabajo simbólico. Podemos facilitar este proceso dando a los estudiantes un contexto concreto, manipulando objetos y avanzando paulatinamente a niveles más profundos de abstracción. Para lograr esto, haremos uso de las nociones de área. El álgebra elemental tiene que ver con el manejo simbólico de magnitudes, sean estas conocidas o desconocidas. Utilizaremos un azulejo para representar cada magnitud. La unidad la representamos con un cuadrado que tiene por lado 1. A este le llamaremos azulejo unidad. Para representar otras magnitudes que pueden ser desconocidas, utilizamos variables. Consideremos una magnitud desconocida, x. Esta la representaremos con un azulejo que tendrá un lado 1 y el otro x. El cuadrado de esta magnitud, es decir, x al cuadrado, lo tomaremos como un cuadrado del lado x. Observemos que el área de tal cuadrado será x cuadrado. Los números naturales pueden representarse como colecciones de azulejos de magnitud 1. Así, si queremos representar el número 7, haremos una colección de 7 azulejos unidad. Si queremos representar el entero n, lo haremos con una colección de n azulejos unidad. De igual forma, podemos representar expresiones en términos de otras magnitudes. Por ejemplo, el doble de x o 4 veces el cuadrado de x. Podemos también agregar nuevas magnitudes como 3y. Observemos que estas son colecciones que representamos con un solo tipo de azulejo. A estas expresiones con un solo término algebraico les llamamos monomios, que son un producto de una o más variables y un coeficiente. Un polinomio es una suma de monomios. Estos los modelamos también como una colección de azulejos. En este caso, la colección incluirá azulejos de diferente tipo. Cada tipo de azulejos presentes en este polinomio representa alguna potencia de la magnitud x o y, potencia 2, potencia 1 y 0. Dada esta expresión con azulejos, ¿cuál es la expresión algebraica que le corresponde? Para obtenerla, agrupemos los azulejos de cada tipo. Nuestros amigos hicieron esta suma y obtuvieron diferentes resultados. 7 más 5x más 3x al cuadrado. 3x al cuadrado más 5x más 7. 5x más 3x al cuadrado más 7. ¿Cuál de estas crees que es la expresión correcta? Las tres opciones son correctas. Usualmente utilizamos la segunda, 3x al cuadrado más 5x más 7, pues las potencias de la magnitud x están ordenadas de mayor a menor. No es necesario ordenar los polinomios con este criterio, pero resulta conveniente al sumarlos o multiplicarlos. En la vida cotidiana, podemos sustituir una palabra por una expresión equivalente. Por ejemplo, si sabemos que horchata es equivalente a decir bebida refrescante de morro y leche, entonces da lo mismo que digamos quiero un plato de yuca con horchata o que digamos quiero un plato de yuca con una bebida refrescante de morro y leche. En álgebra podemos hacer lo mismo. Si sabemos que una magnitud o expresión es equivalente a otra magnitud o bien otra expresión, podemos sustituirlas. Por ejemplo, si tenemos la expresión 2x más 4 y sabemos que x es igual a 3, entonces podemos obtener un valor entero para la primera expresión sustituyendo cada una de las x por 3. De esta forma, el resultado será 10.
También podemos cambiar 3 de las unidades en la expresión original por una x. De esta forma, obtenemos que la expresión original equivale a 3x más 1. La suma de polinomios la podemos modelar con los azulejos como una combinación de dos o más colecciones de azulejos. Sumemos, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 2 con 2x al cuadrado más x más 1. Al combinar las dos colecciones, deberemos de sumar los azulejos de la primera colección con sus similares de la segunda. Así, en el primer polinomio hay un azulejo de magnitud x al cuadrado y en el segundo hay 2. Por lo tanto, al combinar las dos colecciones, habrá 3 azulejos de magnitud x al cuadrado. Por lo tanto, al operar la suma completa, combinando todos los azulejos tendremos 3x al cuadrado más 3x más 3. Para trabajar con números negativos, complementaremos la colección de azulejos con otros de igual forma y tamaño, pero que representan magnitudes negativas. Con los azulejos, podemos modelar la resta como la sustracción de alguna cantidad de azulejos de una colección, o bien como la adición del opuesto negativo del sustraendo. Para modelar la multiplicación con azulejos, utilizaremos dos líneas auxiliares, de esta forma. El producto será el rectángulo que se forma, con las proyecciones de las magnitudes a cada lado. Observemos cómo al multiplicar 1 por 1 resulta en 1. Al multiplicar x por x obtendremos el cuadrado de x. Al multiplicar polinomios, también observamos el rectángulo que se forma entre las dos magnitudes. Así, al multiplicar x más 1 por x más 1, obtendremos x al cuadrado más 2x más 1. El producto de estos será el área del cuadrado que se forma. Este lo podemos representar con azulejos. Así, el área delimitada por dos lados x nos resultará en x al cuadrado. El área que esté delimitada por un lado x y la unidad resultará en un azulejo x. Para multiplicar incluyendo números negativos, el signo del producto lo obtendremos de acuerdo a la ley de los signos. Los productos de magnitudes con el mismo signo son positivos. Los productos de magnitudes de diferentes signos son negativos. Al multiplicar polinomios que incluyen negativos, observamos que el rectángulo que resulta del cruce es el producto. Para la división se procede de forma inversa. Comenzamos con el rectángulo y uno de los multiplicandos. El otro multiplicando es el que buscamos. Así, si queremos dividir 2x al cuadrado más 4x más 2 entre 2x más 2, primero nos aseguramos de ordenar el dividendo en un solo rectángulo, que tiene por lado el divisor. El cociente será el otro lado del rectángulo. Podemos utilizar los azulejos para representar productos importantes, por ejemplo, la diferencia de cuadrado. Observemos en la figura que si multiplicamos x más y con x menos y, al realizar la multiplicación de la forma usual, obtendremos esta área. Pero observemos que esta podemos reducirla porque en ella aparecen xy y menos xy, que se eliminan. Como resultado, nos quedan solo estos dos cuadrados. Por lo tanto, al multiplicar la suma de dos magnitudes por la diferencia entre estas dos magnitudes, el resultado será el cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. De forma similar, podemos modelar el cuadrado de la suma de dos magnitudes. Así, obtenemos que
el cuadrado de la suma de x más y es igual a x cuadrado más 2x por y más y cuadrado. La factorización se realiza de forma similar a la división, pero en este caso no conocemos ninguno de los lados del rectángulo. Procedemos primero ordenando el polinomio en un rectángulo de forma análoga a como procedimos anteriormente, y luego cada lado del rectángulo será uno de los factores. Si tenemos, por ejemplo, el polinomio x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado, podemos organizarlo en un rectángulo de esta forma. Este rectángulo representa el producto de x más y por x más y, de modo que esa es la factorización del polinomio. En algunos casos, no será posible armar un rectángulo, es decir, que el polinomio no puede factorizarse inmediatamente. En ocasiones, se puede sumar magnitudes y luego restarlas al polinomio para completar un rectángulo y factorizar. En algunas circunstancias, construir el rectángulo o factorizar puede también ser imposible. Como hemos visto por medio de estos materiales manipulables, es posible presentar el álgebra de forma sencilla a nuestros estudiantes.